Imagina un poder tan vasto, que podía influir en reyes y papas, una orden tan secreta, que sus rituales aún nos generan escalofríos, una leyenda, tan persistente que su tesoro perdido, alimenta fantasías durante siglos. ¿Quiénes eran realmente los caballeros templarios? Durante casi 2 siglos, dominaron Tierra Santa, construyeron un imperio financiero sin precedentes y desaparecieron de la noche a la mañana, dejando tras de sí un rastro de misterio y preguntas sin respuesta. En la Edad Media, una orden militar secreta emergió de las sombras, jurando proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero detrás de su fachada de devoción religiosa, se escondía un oscuro secreto que los llevaría a la ruina. Prepárate para adentrarte en las sombras de la historia, donde la fe, la guerra y el secreto se entrelazan en la fascinante y a menudo aterradora historia de la Orden del Temple. Los Templarios fueron una orden militar fundada en 1119 durante las Cruzadas. Su misión era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y luchar contra los musulmanes. Los Templarios pronto se convirtieron en una de las órdenes militares más poderosas del mundo. Acumularon vastas riquezas y se involucraron en actividades bancarias y comerciales. Sin embargo, su éxito y poder los hicieron blanco de la envidia y la sospecha de la Iglesia Católica y de los reyes europeos. En 1307, el rey Felipe IV de Francia acusó a los templarios de herejía y traición. Los templarios fueron perseguidos y torturados, y muchos de ellos fueron quemados en la hoguera. A finales del siglo XI y principios del XII, existía un profundo fervor religioso en Europa. La peregrinación a los santos lugares en Tierra Santa, especialmente Jerusalén, era considerada un acto de gran piedad y una forma de obtener indulgencias y acercarse a Dios. Un gran número de personas, desde humildes campesinos hasta nobles y reyes, emprendían largos y peligrosos viajes hacia Tierra Santa. Jerusalén, y gran parte de Tierra Santa, habían estado bajo control musulmán durante siglos. Si bien en algunos periodos los peregrinos cristianos podían visitar los lugares sagrados con relativa seguridad, la situación se deterioró con la llegada de los turcos selyúcidas en el siglo XI. Los selyúcidas eran menos tolerantes con los peregrinos cristianos, imponiendo restricciones, cobrando altos impuestos y, en ocasiones, atacándolos y asesinándolos. Las narrativas de las dificultades y peligros que enfrentaban los peregrinos llegaban a Europa, generando indignación y un sentimiento de impotencia entre los cristianos. El Imperio Bizantino, un estado cristiano ortodoxo que controlaba vastos territorios en Anatolia y los Balcanes, se vio amenazado por la expansión de los turcos selyúcidas. El emperador bizantino Alejo I Comneno solicitó ayuda militar a Occidente para hacer frente a esta amenaza y recuperar los territorios perdidos, incluyendo importantes ciudades cercanas a Tierra Santa. En 1095, el Papa Urbano II respondió al llamado de auxilio bizantino durante el Concilio de Clermont. Predicó la Primera Cruzada, llamando a los cristianos europeos a tomar las armas para liberar Tierra Santa del control musulmán y ayudar a los cristianos orientales. La promesa de recompensas espirituales, indulgencias, y la oportunidad de ganar tierras y riquezas atrajeron a miles de caballeros y guerreros de toda Europa. La Primera Cruzada tuvo éxito en la conquista de Jerusalén en 1099 y el establecimiento de los estados cruzados en Tierra Santa. A pesar del establecimiento de los estados cruzados, las rutas de peregrinación hacia Tierra Santa seguían siendo peligrosas. Bandidos musulmanes y otros grupos hostiles atacaban a los peregrinos que viajaban desde los puertos costeros hacia el interior, incluyendo Jerusalén. Los gobernantes de los estados cruzados, con recursos limitados y constantemente amenazados por sus vecinos musulmanes, no siempre podían garantizar la seguridad de los numerosos peregrinos que llegaban anualmente. Fue en este contexto de necesidad de proteger a los peregrinos que surgieron las órdenes militares, siendo la Orden del Temple la primera y más influyente. Alrededor de 1119, Hugo de Payens y otros caballeros ofrecieron sus servicios al patriarca de Jerusalén para proteger a los peregrinos en los caminos. Estos caballeros combinaban la vida monástica con el servicio militar, jurando votos de pobreza, castidad y obediencia. Su misión principal era escoltar y defender a los peregrinos que viajaban a los santos lugares. La Orden del Temple, con su disciplina, valentía y creciente poder, se convirtió en una fuerza crucial para garantizar la seguridad de los peregrinos durante gran parte del siglo XII y XIII. La época de los templarios estuvo marcada por el fervor religioso que impulsaba las peregrinaciones a Tierra Santa, la amenaza que representaba el control musulmán, especialmente de los selyúcidas, para los peregrinos, el éxito inicial de las cruzadas en el establecimiento de los estados cruzados, y la continua necesidad de proteger a los viajeros religiosos en un entorno hostil.
Fue esta necesidad la que dio origen y justificó la existencia de órdenes militares como los templarios. El propósito inicial de los caballeros templarios, tras su fundación en 1118 o 1119, era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén y otros lugares santos en Tierra Santa después de la Primera Cruzada. Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados en 1099, las rutas de peregrinación hacia Tierra Santa eran muy peligrosas debido a los ataques de bandidos y grupos hostiles. La orden fue fundada por el noble francés Hugo de Payens, junto con otros 8 caballeros. Su motivación inicial era ofrecer seguridad a estos peregrinos. El rey Balduino II de Jerusalén les proporcionó alojamiento en una sección del Monte del Templo, cerca de las ruinas del antiguo Templo de Salomón. De ahí proviene su nombre, pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, que con el tiempo se simplificó a caballeros templarios. Inicialmente, los templarios llevaban una vida de pobreza, piedad y obediencia, similar a la de los monjes. Su misión era puramente la protección de los peregrinos. Es importante destacar que, si bien su propósito inicial era la protección de los peregrinos, con el tiempo la orden creció en poder e influencia, adquiriendo vastas extensiones de tierra, riquezas y un papel militar significativo en las cruzadas. También desarrollaron un sofisticado sistema bancario y financiero que los convirtió en una de las instituciones más poderosas de la Europa medieval. El Concilio de Troyes, celebrado en 1129, fue un evento crucial para la Orden del Temple, ya que significó su reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica. La Orden del Temple había sido fundada en Jerusalén alrededor de 1119 por Hugo de Payens y otros 8 caballeros, con el propósito de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, después de la Primera Cruzada. Inicialmente, la Orden no contaba con un reconocimiento formal por parte de la Iglesia. Hugo de Payens viajó a Europa en 1127 para obtener el apoyo y la aprobación oficial para su orden. Su visita a Roma y su encuentro con el Papa Honorio II fueron fundamentales. El Papa Honorio II accedió a convocar un concilio en la ciudad de Troyes, Francia, para debatir y decidir sobre el estatus de la Orden del Temple. El concilio se inauguró el 13 de enero de 1129. Contó con la presencia de importantes figuras eclesiásticas, incluyendo al legado papal, Mateo de Albano, los arzobispos de Reims y Sens, varios obispos y abades, entre ellos San Bernardo de Claraval, una figura influyente de la época. También asistieron nobles importantes. Durante el concilio, Hugo de Payens explicó los humildes comienzos de la orden, su misión de proteger a los peregrinos y la necesidad de una milicia para esta tarea. Los asistentes deliberaron sobre el asunto. Finalmente, el Concilio de Troyes otorgó el reconocimiento oficial a la Orden del Temple. Uno de los resultados más importantes del concilio fue la elaboración y adopción de una regla oficial para la Orden del Temple. Esta regla, inspirada en la regla cisterciense, debido a la influencia de San Bernardo de Claraval, definía la vida de los templarios como monjes guerreros, enfatizando valores como la sencillez, la pobreza, la castidad, la obediencia y la oración. También establecía aspectos de su disciplina y organización. El reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica en el Concilio de Troyes fue fundamental para el crecimiento y la legitimidad de la Orden del Temple. Les permitió obtener donaciones, reclutar nuevos miembros y expandir su influencia en Tierra Santa y en toda Europa. Este evento marcó el inicio de la transformación de una pequeña hermandad en una de las órdenes militares y religiosas más poderosas e influyentes de la Edad Media. En la época de los Templarios, Hugo de Payens fue una figura central, reconocido como el fundador y el primer gran maestre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple o los Caballeros Templarios. Junto a él, existieron 9 caballeros originales que se unieron a su iniciativa. Aunque las fuentes históricas no siempre coinciden en la lista exacta de estos 9, los nombres que se mencionan con mayor frecuencia, además de Hugo de Payens, son Godofredo de Saint-Omer, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Agnan, Andrés de Montbar, tío materno de San Bernardo de Claraval, figura clave en la promoción de la orden. Godofredo Bison. Rolando, su nombre a veces aparece como Rosal o Roral. Gondemaro. Y un 9º caballero cuyo nombre no siempre se registra con certeza, aunque a veces se menciona a un tal Hugo de Champagne, aunque su participación inicial como miembro permanente es debatida por algunos historiadores, se sabe que fue un importante benefactor.
Estos 9 caballeros fueron los pioneros que, alrededor de 1118 a 1119, ofrecieron sus servicios al patriarca de Jerusalén, Garmón de Piquini, y al rey Balduino II de Jerusalén para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa tras la Primera Cruzada. Inicialmente, eran conocidos como los pobres soldados de Cristo, pauperes con militones Christi. Su cuartel general se estableció en una sección del antiguo Templo de Salomón en Jerusalén, de ahí que con el tiempo se les conociera como los Caballeros del Templo o Templarios. La humildad inicial de la orden se refleja en su nombre original y en el famoso sello que a menudo se les atribuye, mostrando a 2 caballeros montando un solo caballo, simbolizando su pobreza y su vida en comunidad. La visión y el liderazgo de Hugo de Payens fueron cruciales para dar forma a la orden en sus primeros años, buscando el reconocimiento eclesiástico y estableciendo las bases de lo que se convertiría en una de las órdenes militares y religiosas más poderosas e influyentes de la Edad Media. El Concilio de Troyes en 1129, donde la orden recibió el reconocimiento oficial, fue un hito fundamental en este proceso. En la época de los Templarios, la figura de San Bernardo de Claraval fue absolutamente fundamental para el reconocimiento, la legitimidad y la expansión de la orden. Su apoyo no solo fue moral y espiritual, sino que también se tradujo en la redacción de su regla, un documento que moldeó la identidad y el propósito de los caballeros templarios. San Bernardo de Claraval, 1090 a 1153, fue uno de los personajes más influyentes de su tiempo. Abad del monasterio cisterciense de Claraval, su autoridad moral, su elocuencia y su profundo conocimiento teológico eran inmensamente respetados en toda Europa. San Bernardo se convirtió en un ferviente defensor de la Orden del Temple. Vio en ellos una forma innovadora de combinar la vida religiosa con la necesidad de proteger a los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo fue crucial para superar las iniciales dudas y críticas que podían surgir hacia una orden de monjes que también eran guerreros. Alrededor de 1128, a petición probablemente del propio Hugo de Payens, San Bernardo escribió un influyente tratado titulado De Laude Novae Militiae, ad Milites Templi, elogio de la nueva milicia a los soldados del Temple. En esta obra, justificaba teológicamente la existencia de los monjes guerreros, argumentando que luchar por la causa de Cristo no solo era permisible, sino incluso meritorio. San Bernardo contrastaba la nueva milicia de los templarios con la milicia secular, a la que acusaba de vanidad, crueldad y búsqueda de gloria terrenal. En cambio, los templarios luchaban por una causa justa, con humildad, sin buscar recompensas terrenales y con el objetivo de proteger a los débiles y defender los santos lugares. En su tratado, San Bernardo idealizaba la vida de los templarios, describiéndolos como monjes que vivían bajo una regla, dedicados a la oración y a los deberes religiosos, pero que también estaban preparados para la batalla. Los presentaba como guerreros piadosos que encontraban la santidad en la lucha por la fe. La regla oficial de la Orden del Temple, formalizada tras el Concilio de Troyes en 1129, estuvo fuertemente influenciada por la regla de San Benito tal como era interpretada y practicada por la Orden Cisterciense, a la que pertenecía San Bernardo. La regla templaria establecía los principios fundamentales de la vida de los caballeros. Votos monásticos, pobreza, castidad y obediencia. Los templarios renunciaban a sus bienes personales y se comprometían a una vida de celibato y sumisión a sus superiores. Vida comunitaria, compartían sus bienes, comían juntos y dormían en dormitorios comunes. Disciplina y obediencia militar, se establecía una estricta jerarquía y una disciplina militar rigurosa. La obediencia a sus superiores era fundamental en el campo de batalla. Dedicación a la protección de los peregrinos, su principal misión era la protección de los peregrinos en Tierra Santa. Prácticas religiosas, se detallaban los horarios de oración, la participación en los oficios religiosos y otras prácticas piadosas. Vestimenta, se les asignó un hábito blanco, al que posteriormente se añadió la cruz roja, símbolos de pureza y martirio. Contribución de San Bernardo, si bien no se le atribuye la autoría directa de cada artículo de la regla, la inspiración y los principios fundamentales emanaron en gran medida del espíritu cisterciense defendido por San Bernardo. Su influencia se percibe en la insistencia en la humildad, la disciplina, la vida comunitaria y la dedicación a un propósito espiritual. En la época de los templarios, la figura del monje guerrero era profundamente innovadora y, para algunos, incluso paradójica. La tradición cristiana generalmente separaba la vida contemplativa y pacífica de los monjes de la actividad bélica de los caballeros. La idea de hombres que tomaban votos monásticos y al mismo tiempo empuñaban armas y participaban en la guerra representaba una ruptura significativa con esta tradición.
La defensa de San Bernardo fue crucial para justificar esta nueva figura. Argumentó que la lucha por una causa santa y la protección de los inocentes no contradecían los principios cristianos, sino que podían ser una forma de servicio a Dios. El monje guerrero encarnaba una nueva forma de piedad activa, donde la fe se manifestaba no solo en la oración y la contemplación, sino también en la acción y el sacrificio personal en defensa de los cristianos. La figura del monje guerrero, ejemplificada por los templarios, tuvo un impacto duradero en la historia. Inspiró la creación de otras órdenes militares religiosas y contribuyó a la concepción de la caballería cristiana ideal, donde la valentía marcial se combinaba con la piedad y la defensa de los valores religiosos. San Bernardo de Claraval fue un pilar fundamental para la Orden del Temple. Su apoyo intelectual y espiritual les proporcionó legitimidad, y su influencia fue clave en la redacción de una regla que definió la innovadora figura del monje guerrero, uniendo la devoción religiosa con la acción militar en un contexto de fervor cruzado y necesidad de protección en Tierra Santa. El crecimiento de la Orden de los Caballeros Templarios en número y poder militar fue un proceso dinámico impulsado por varios factores, incluyendo el fervor religioso de la época, el apoyo influyente de figuras como San Bernardo de Claraval, y su demostrada eficacia en el campo de batalla. Inicialmente compuesta por 9 caballeros, la orden atrajo rápidamente a nuevos miembros de toda Europa. Nobles, caballeros y hombres comunes se unían a sus filas, impulsados por la devoción religiosa, la promesa de participar en una causa santa y la oportunidad de ganar prestigio, y paradójicamente, aunque individualmente hacían voto de pobreza, contribuir al poder colectivo de la orden. El reconocimiento oficial y el prestigio de la orden llevaron a significativas donaciones de tierras, castillos, propiedades y riquezas por parte de nobles y reyes de toda Europa. Estas posesiones proporcionaron a la orden recursos económicos y humanos, permitiéndoles mantener un ejército permanente y bien equipado. La orden estableció una extensa red de comandancias o preceptorías en Europa y Tierra Santa. Estas actuaban como centros de reclutamiento, administración de sus propiedades y puntos de apoyo logístico para las operaciones en Oriente Medio. A diferencia de muchos ejércitos feudales, que se componían de levas temporales, los templarios eran una fuerza de combate profesional y permanente. Su entrenamiento constante y su estricta disciplina los convertían en soldados altamente efectivos. Su participación continua en las campañas y batallas en Tierra Santa les proporcionó una valiosa experiencia en combate en las condiciones específicas de la región. Los caballeros templarios desempeñaron un papel fundamental en numerosas batallas de las cruzadas, ganándose una reputación de ferocidad, disciplina y valentía. Su presencia en el campo de batalla, a menudo marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Eran frecuentemente utilizados como la vanguardia en los avances, rompiendo las líneas enemigas con su ímpetu y determinación. También eran desplegados en la retaguardia para proteger la retirada de las fuerzas cristianas. Su armadura pesada, su entrenamiento superior y su cohesión los convertían en una excelente fuerza de choque capaz de desestabilizar y derrotar a unidades enemigas más numerosas. En varias ocasiones, los templarios actuaron como guardia personal de los líderes cruzados, incluyendo reyes y comandantes. Aunque principalmente conocidos por su papel en batallas campales, también participaron en numerosos asedios de ciudades y fortalezas. Su valentía y disciplina fueron evidentes en batallas clave como la batalla de Arsuf, 1191, durante la Tercera Cruzada, donde su carga disciplinada contribuyó significativamente a la victoria cristiana. También se destacaron en la batalla de Montgisard, 1177, donde una fuerza cristiana menor, incluyendo un contingente templario, infligió una sorprendente derrota a las fuerzas de Saladino. La regla monástica de obediencia se traducía en una disciplina militar excepcional. Los templarios obedecían las órdenes sin cuestionarlas, manteniendo la formación incluso bajo una intensa presión enemiga. Esta disciplina era crucial para la ejecución de tácticas complejas y para resistir los embates del enemigo. Impregnados de la idea de luchar por una causa santa y con la promesa de la salvación en caso de muerte en combate, los templarios demostraban una valentía notable. Su determinación en la batalla a menudo infundía moral en las tropas cristianas y sembraba el temor en el enemigo. Aunque no desarrollaron tácticas completamente nuevas, su efectividad radicaba en la ejecución impecable de las tácticas existentes, como la carga de caballería pesada. Su cohesión y disciplina les permitían realizar cargas coordinadas y mantener la formación incluso después de sufrir bajas. También eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Su red de comandancias les proporcionaba una ventaja logística sobre otros ejércitos, permitiéndoles movilizar tropas y recursos de manera más eficiente.
La Orden del Temple poseía una estructura jerárquica bien definida, inspirada en las órdenes monásticas y con una clara división de roles. Gran Maestre era el líder supremo de la orden, elegido de por vida. Tenía la máxima autoridad en asuntos militares, políticos y administrativos. Residía generalmente en la sede central de la orden en Tierra Santa, inicialmente Jerusalén, luego Acre. Senescal era el segundo al mando, actuando como lugarteniente del Gran Maestre y supervisando los asuntos administrativos y domésticos de la orden. Mariscal era el oficial responsable de los asuntos militares, incluyendo el entrenamiento, el equipamiento y el despliegue de las tropas. Comendador de Tierra Santa, o Maestre del Reino de Jerusalén, administraba las posesiones y las operaciones de la orden en Tierra Santa. Maestres provinciales, o comendadores mayores eran los líderes de la orden en las diferentes provincias o regiones de Europa, por ejemplo, Maestre de Francia, Maestre de Inglaterra, Maestre de Aragón. Administraban las posesiones locales, reclutaban miembros y enviaban recursos a Tierra Santa. Caballeros eran los miembros de élite de la orden, generalmente nobles de origen, que servían como guerreros montados con armadura pesada. Eran los únicos que vestían el manto blanco con la cruz roja. Sargentos eran miembros no nobles que servían como soldados de infantería o caballería ligera. También podían desempeñar roles de artesanos, escuderos o administradores. Vestían un manto marrón o negro. Capellanes eran sacerdotes que atendían las necesidades espirituales de los miembros de la orden. Sirvientes y artesanos, un número de laicos trabajaban para la orden en diversas tareas. Al igual que los monjes, los caballeros templarios pronunciaban los 3 votos monásticos fundamentales. Pobreza, individualmente, los miembros renunciaban a sus posesiones personales y vivían con sencillez. Sin embargo, la orden en su conjunto acumuló una gran riqueza a través de donaciones y actividades financieras. Esta distinción entre la pobreza individual y la riqueza corporativa fue a menudo objeto de crítica. Castidad, se comprometían al celibato, renunciando al matrimonio y a las relaciones sexuales. Esto aseguraba su dedicación exclusiva a la orden y evitaba la dispersión de sus recursos a través de herencias familiares. Obediencia, juraban obediencia absoluta al Gran Maestre y a sus superiores dentro de la jerarquía de la orden. Esta obediencia era crucial para mantener la disciplina y la cohesión, especialmente en el campo de batalla. Los caballeros templarios se diferenciaban de otros ejércitos de la época en varios aspectos clave. Su motivación principal era religiosa, luchar por la causa de Cristo y proteger a los peregrinos. Esto les confería una dimensión ideológica y un sentido de propósito que a menudo faltaba en los ejércitos seculares. A diferencia de las levas feudales, que eran temporales y a menudo carecían de entrenamiento cohesivo, los templarios eran una fuerza permanente y altamente profesionalizada. La disciplina impuesta por su regla monástica era mucho más estricta que la de los ejércitos seculares, lo que les permitía actuar con mayor coordinación y eficacia. Sus votos de pobreza, castidad y obediencia los diferenciaban de los caballeros seculares, cuyos intereses a menudo estaban ligados a la riqueza, el matrimonio y la lealtad feudal a señores individuales. La lealtad primordial de los templarios era a la orden y a su misión. El éxito militar de los caballeros templarios se debió a una combinación de factores interrelacionados que los convirtieron en una fuerza de combate de élite para su época. Su entrenamiento se centraba en las habilidades de la caballería pesada, la principal fuerza de choque de la época. Dedicaban incontables horas a la equitación, el manejo de la lanza, la espada y otras armas de combate cuerpo a cuerpo. Inspirados en la disciplina monástica, los templarios eran sometidos a una disciplina militar férrea. La obediencia a sus superiores era absoluta y se inculcaba desde su ingreso en la orden. Esto les permitía mantener la formación y ejecutar tácticas complejas incluso bajo presión. Practicaban regularmente maniobras en formación, lo que les permitía actuar como una unidad cohesionada en el campo de batalla. Su capacidad para mantener la línea y realizar cargas coordinadas era una ventaja significativa. Aunque su especialidad era la caballería pesada, también se entrenaban para luchar a pie y adaptarse a las diferentes condiciones del terreno en Tierra Santa. Su participación constante en las campañas y escaramuzas en Tierra Santa les proporcionó una valiosa experiencia en combate real, algo que muchos caballeros europeos solo adquirían ocasionalmente. Los templarios montaban caballos de guerra fuertes y bien entrenados, capaces de soportar el peso de un caballero con armadura y lanzarse a la carga con ímpetu.
Estaban equipados con armadura de placas cada vez más sofisticada para la época, que ofrecía una protección considerable contra las armas enemigas. Esto les permitía resistir mejor los ataques y avanzar con mayor seguridad. Utilizaban espadas, lanzas, mazas y otras armas de alta calidad, bien mantenidas y efectivas en combate cuerpo a cuerpo. Contaban con sistemas de estandartes y señales que les permitían comunicarse y coordinarse en el fragor de la batalla. Los templarios se veían a sí mismos como soldados de Cristo, luchando en una guerra santa para proteger a los peregrinos y los santos lugares. Esta profunda convicción religiosa les infundía una gran determinación y valor en el combate. Creían que morir en batalla contra los infieles era un acto de martirio que les aseguraba la salvación eterna. Esta creencia eliminaba el miedo a la muerte y los impulsaba a luchar con ferocidad. Su fuerte sentido de pertenencia a una orden religiosa y militar, de élite, fomentaba la camaradería y la lealtad mutua, fortaleciendo su espíritu de lucha. La estructura jerárquica bien definida, gran maestre, maestres provinciales, caballeros, sargentos, etc., aseguraba una cadena de mando clara y una eficiente toma de decisiones en el campo de batalla. Su extensa red de comandancias en Europa y Tierra Santa les proporcionaba una infraestructura logística que les permitía obtener suministros, refuerzos y financiación de manera más eficiente que muchos ejércitos feudales. Dentro de la orden, existían roles especializados, caballeros, sargentos, capellanes, etc., lo que permitía una mejor división del trabajo y una mayor eficiencia en las operaciones militares. La disciplina impuesta por la regla y la fuerte identidad de la orden creaban una cohesión excepcional entre sus miembros, lo que se traducía en una mayor efectividad en combate. El éxito militar de los caballeros templarios no se debió a un único factor, sino a la sinergia de su riguroso entrenamiento, su equipamiento superior, su profunda motivación religiosa y su eficiente organización. Estos elementos se combinaron para crear una fuerza de combate temida y respetada en toda Europa y Tierra Santa, cuyo impacto en las cruzadas fue significativo. Su disciplina, valentía y dedicación a su causa los convirtieron en una de las fuerzas militares más efectivas de su tiempo. El imperio financiero templario fue una faceta sorprendente y crucial del poder de la Orden del Temple, que trascendió su rol militar y los convirtió en una de las instituciones más ricas e influyentes de la Edad Media. Su sistema financiero, inicialmente concebido para facilitar las peregrinaciones, evolucionó hasta convertirse en una compleja red bancaria que servía a reyes, nobles e incluso a la Iglesia. Los peregrinos, que viajaban a Tierra Santa, enfrentaban un viaje largo y peligroso, llevando consigo sumas significativas de dinero para financiar su travesía y su estancia. Esto los hacía vulnerables a robos y asaltos. Los templarios, con su presencia en Europa y Tierra Santa, ofrecieron una solución innovadora. Un peregrino podía depositar su dinero en una comandancia templaria en su lugar de origen antes de partir. A cambio del depósito, el peregrino recibía una carta de crédito sellada por la orden. Esta carta contenía una descripción codificada de la cantidad de dinero depositada. Al llegar a una comandancia templaria en Tierra Santa, principalmente en Jerusalén o Acre, el peregrino presentaba su carta de crédito y, tras una verificación de identidad y la clave codificada, podía retirar una suma equivalente de dinero, a menudo descontando una pequeña comisión por el servicio. El peregrino depositaba su dinero en una comandancia templaria en Europa. Recibía un recibo detallando la cantidad entregada. La comandancia emitía una carta sellada con el sello de la orden. Esta carta contenía identificación del peregrino, una descripción física o algún tipo de identificación del portador. Cantidad depositada. La suma de dinero depositada, a menudo expresada en una clave numérica o alfanumérica secreta para evitar fraudes en caso de robo de la carta. Comandancia de destino, la comandancia en Tierra Santa donde se podía retirar el dinero. Validez, posiblemente una fecha de validez para el retiro. El peregrino viajaba a Tierra Santa, llevando consigo la carta de crédito, que era mucho más segura y discreta que transportar grandes cantidades de monedas. Al llegar a la comandancia templaria en Tierra Santa, el peregrino presentaba la carta. Los oficiales templarios verificaban la autenticidad del sello y la correspondencia de la descripción del portador. Se descifraba la clave de la cantidad depositada. Tras una verificación exitosa, se entregaba al peregrino la suma acordada, generalmente en la moneda local de Tierra Santa, descontando una comisión por el servicio de cambio y custodia. La eficiencia y seguridad del sistema financiero templario no pasaron desapercibidas para las élites de la época.
Gradualmente, la orden se convirtió en banquera de reyes, nobles e instituciones eclesiásticas por las siguientes razones. Seguridad. Sus extensas propiedades fortificadas y su reputación como guerreros temibles ofrecían una seguridad incomparable para el almacenamiento de grandes sumas de dinero y objetos de valor. Red internacional. Su presencia en toda Europa y Tierra Santa les permitía facilitar transferencias de fondos a larga distancia de manera eficiente, algo crucial para las operaciones militares, políticas y comerciales. Confianza y neutralidad. La orden, aunque poderosa, se percibía como relativamente neutral en las disputas seculares, lo que generaba confianza entre diferentes facciones. Servicios adicionales. Además de la custodia y la transferencia de fondos, los templarios también comenzaron a ofrecer otros servicios financieros, como préstamos, a menudo con intereses, aunque esto era teológicamente delicado para una orden religiosa, gestión de propiedades y recaudación de impuestos y rentas para sus clientes. Administración de tesoros reales. Reyes como los de Inglaterra y Francia depositaban sus tesoros en las seguras arcas templarias, utilizándolos como una especie de banco central primitivo. Incluso la Iglesia, a través de sus diversas diócesis y órdenes, utilizaba los servicios financieros de los templarios para la transferencia de fondos entre diferentes regiones. Ventajas del sistema financiero templario. Seguridad era la principal ventaja. La reputación militar de los templarios y la seguridad de sus fortalezas minimizaban el riesgo de robo o pérdida de fondos. Eficiencia. Su red bien organizada permitía transferencias de dinero rápidas y relativamente sencillas a través de largas distancias, evitando el transporte físico de grandes cantidades de monedas. Alcance internacional. Su presencia en numerosos países europeos y en Tierra Santa les proporcionaba una red de alcance verdaderamente internacional, facilitando el comercio y las transacciones transfronterizas. Estandarización. Las cartas de crédito templarias ofrecían un sistema estandarizado para las transferencias, superando la complejidad de las diferentes monedas y sistemas de cambio locales. Confianza. La reputación de integridad y la solidez de la orden generaban una gran confianza entre sus clientes. Nobles y reyes donaban extensas propiedades agrícolas, castillos, iglesias y otros bienes a la orden como muestra de piedad, a cambio de servicios o simplemente por el prestigio de apoyar a los defensores de Tierra Santa. Las comisiones por sus servicios financieros, los intereses de los préstamos, aunque a menudo encubiertos, y la eficiente gestión de sus propiedades generaban ingresos significativos. En muchos casos, la orden gozaba de exenciones fiscales otorgadas por reyes y la Iglesia, lo que les permitía acumular riqueza más rápidamente. Los templarios demostraron ser administradores eficientes de sus vastas posesiones, explotando sus tierras y recursos de manera productiva. Esta acumulación de riqueza y poder, aunque inicialmente basada en la facilitación de las peregrinaciones y la financiación de las cruzadas, eventualmente se convirtió en una de las razones de su caída. La envidia, el temor a su creciente poder y la codicia de monarcas como Felipe IV de Francia contribuyeron a su trágico final a principios del siglo XIV. Sin embargo, su innovador sistema financiero dejó un legado duradero, sentando las bases para muchas de las prácticas bancarias modernas. El comienzo del fin de los caballeros templarios fue un proceso complejo y multifactorial, marcado por la pérdida de Tierra Santa, el surgimiento de acusaciones infundadas y la ambición de poderosos actores europeos. Tras la caída de Jerusalén en 1187 ante Saladino, los reinos cruzados en Tierra Santa se debilitaron progresivamente. A pesar de los esfuerzos de posteriores cruzadas, los territorios cristianos se redujeron significativamente. La caída de Acre en 1291, la última gran fortaleza cristiana en Tierra Santa, marcó un punto de inflexión crucial. Esta pérdida privó a los templarios de su razón de ser original que era, la protección de los peregrinos y la defensa de los santos lugares. Aunque la orden aún mantenía una presencia en Chipre y realizaba algunas operaciones en el Mediterráneo, su misión principal había desaparecido. La pérdida de Tierra Santa fue un golpe significativo para el prestigio de las órdenes militares, incluyendo los templarios. En Europa, se cuestionaba su efectividad y se buscaban responsables de este fracaso. En este contexto de desilusión y búsqueda de culpables, comenzaron a circular rumores y acusaciones contra los templarios. Estas acusaciones, que posteriormente serían amplificadas y explotadas por el rey Felipe IV de Francia, incluían herejía, sodomía, negación de Cristo, idolatría y prácticas secretas y blasfemas, durante sus ceremonias de iniciación. Es importante destacar que la gran mayoría de los historiadores coinciden en que estas acusaciones eran fabricadas o enormemente exageradas.
No existen pruebas documentales sólidas que respalden las acusaciones de herejía sistemática dentro de la orden. Varias razones contribuyeron a la creciente desconfianza y hostilidad hacia la Orden de los Templarios. Pérdida de su propósito original. Como se mencionó, la pérdida de Tierra Santa en 1291 dejó a los Templarios sin su misión principal. Esto generó interrogantes sobre su utilidad y la justificación de su considerable poder y riqueza. ¿Por qué mantener una orden militar tan poderosa y rica si ya no defendían los santos lugares? Inmensa riqueza y propiedades. La acumulación de vastas riquezas y propiedades en toda Europa generó envidia y resentimiento entre la nobleza y la monarquía. Los reyes, en particular, veían en la riqueza templaria una fuente potencial de ingresos para sus propios reinos, a menudo necesitados de fondos para guerras y otros gastos. Poder e influencia. La orden se había convertido en una potencia económica y política con una considerable influencia en asuntos de Estado. Su red internacional y su capacidad financiera les permitían desafiar, en cierta medida, la autoridad de los monarcas. Esto generaba recelo y la sensación de que eran un Estado dentro de un Estado. Secretismo y ceremonias de iniciación. Las ceremonias de iniciación de los templarios eran privadas y rodeadas de secreto. Esto alimentó la especulación y los rumores sobre prácticas ocultas y potencialmente heréticas. La falta de transparencia generaba desconfianza. Algunos relatos sugieren que, con su creciente poder y riqueza, algunos templarios pudieron haber adoptado una actitud arrogante o percibida como tal, lo que generó animosidad. Deudas reales. Reyes como Felipe IV de Francia estaban profundamente endeudados con los templarios. La disolución de la orden y la confiscación de sus bienes representaban una forma conveniente, aunque injusta, de librarse de estas deudas. Felipe IV de Francia, en particular, buscaba consolidar su poder y centralizar el control sobre su reino. La existencia de una orden tan poderosa e independiente como los templarios representaba un obstáculo para sus ambiciones. Además, deseaba controlar sus vastas riquezas. Felipe IV y sus consejeros llevaron a cabo una campaña de propaganda para difamar a los templarios y justificar su arresto y persecución. Se difundieron las acusaciones de herejía y prácticas abominables para ganar el apoyo de la opinión pública y la Iglesia, aunque inicialmente el Papa Clemente V se mostró reticente. En conclusión, el comienzo del fin de los templarios estuvo marcado por la pérdida de su razón de ser original con la caída de Tierra Santa, lo que generó dudas sobre su utilidad. Esta situación, combinada con su inmensa riqueza, poder e influencia, despertó la envidia y la ambición de figuras como el rey Felipe IV de Francia, quien, a través de acusaciones fabricadas y una campaña de desprestigio, orquestó su caída y la confiscación de sus bienes. La desconfianza alimentada por el secretismo y el temor a su poder contribuyeron a que estas acusaciones encontraran eco y facilitaran la destrucción de una de las órdenes más poderosas de la Edad Media. La caída de los templarios fue un golpe devastador para la cristiandad. Su legado sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, encapsula la tragedia y la intriga que rodean el final de la Orden del Temple. Al calificar su caída como devastadora, se reconoce la importancia que la Orden había adquirido dentro del mundo cristiano. No solo eran una fuerza militar clave en las cruzadas, sino también una potencia económica y una institución con una red de influencia considerable. Su abrupta y brutal disolución, basada en acusaciones que muchos consideran falsas, representó una pérdida significativa de recursos, experiencia militar y confianza en las instituciones. Para algunos, también simbolizó una traición a quienes habían luchado por la fe. A pesar de la documentación histórica sobre su ascenso y caída, muchos aspectos de su vida interna, sus rituales secretos y el destino real de sus vastas riquezas siguen siendo objeto de debate y especulación. Esta falta de claridad ha alimentado numerosas teorías conspirativas y ha mantenido viva la fascinación por la Orden hasta nuestros días. ¿Qué secretos ocultaban los templarios? ¿Por qué fueron perseguidos y destruidos? Estas son algunas preguntas que siguen sin respuesta. Pero, la historia de los templarios es un recordatorio de los peligros del poder y la intolerancia. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre historia y misterio. Hasta la próxima.